Cada año, más de 500,000 personas son reportadas como desaparecidas tan solo en Estados Unidos. En muchos de estos casos, suele haber al menos algún indicio de hacia dónde pudo haber ido la persona, dándoles a las autoridades una pista para seguir. Sin embargo, hay casos en los que una persona simplemente desaparece sin dejar rastro, en circunstancias tan extrañas que resulta imposible reconstruir lo que les ocurrió. Estos son los casos de las personas que desaparecieron de la faz de la Tierra. La gran mayoría de las desapariciones ocurren en zonas aisladas, donde no hay testigos ni cámaras de seguridad que puedan darles una pista a las autoridades. Sin eso, es difícil para los investigadores armar una línea de tiempo precisa de los hechos que pueda llevar al descubrimiento de la persona desaparecida. Sin embargo, aunque es raro, no es imposible que alguien desaparezca en una zona transitada y poblada. Esto es exactamente lo que le ocurriría a Jason Jolkowski, de 19 años, de Benson, Omaha, el 13 de junio de 2001. Esa mañana, alrededor de las 10:15 de la mañana, Jason recibió una llamada de su jefe pidiéndole que entrara antes a trabajar en un restaurante llamado Fazoli's. Aunque no era su turno, Jason no podía rechazar el dinero extra, así que le dijo a su jefe que iría. Sin embargo, le informó que su auto estaba en el taller, lo que significaba que tendría que caminar los 6,5 kilómetros desde su casa hasta Fazoli's. Como el restaurante estaba muy ocupado, el jefe de Jason le dijo que podía arreglar que uno de sus compañeros de trabajo fuera a recogerlo. Jason decidió que ahorraría tiempo para todos si simplemente lo recogían en un punto intermedio en lugar de en su casa. Llegaron al acuerdo de que Jason se encontraría con su compañera en el estacionamiento de la cercana Benson High Magnet School, donde se había graduado apenas 2 años antes. La escuela estaba ubicada a poco más de 800 metros de la casa de Jason, y la caminata normalmente le tomaba unos 10 minutos. Así que eso reducía mucho la distancia que tenía que recorrer ese día. Después de terminar la llamada con su jefe, Jason se bañó rápidamente y se vistió antes de salir por la puerta. Al salir de la casa, notó que la basura ya había sido recogida esa mañana, así que decidió meter los botes vacíos de vuelta al garaje. Esto le ahorraría trabajo a su hermano de 13 años, Michael, ya que normalmente era su tarea hacerlo. Alrededor de las 10:45 de la mañana, el vecino de Jason, Chester Link, reportaría haberlo visto guardando los botes de basura y luego caminando en dirección a Benson High. Lo que Link no sabía era que él sería la última persona en ver con vida Jason Jolkowski. A las 11:15 de ese día, la compañera de trabajo de Jason empezó a preocuparse un poco, ya que él todavía no había llegado, así que manejó hasta una gasolinera cercana, donde usó un teléfono público para llamar a su jefe y contarle la situación. Él le dijo que esperara un poco más por si Jason aparecía. Sin embargo, Jason nunca llegó, y ella regresó al trabajo a las 11:30. El jefe de Jason llamó entonces a la casa de Jason más o menos a esa hora para saber qué estaba pasando, pero fue su hermano quien contestó del otro lado. El hermano de Jason le informó que la última vez que vio a Jason, él iba rumbo al trabajo. Fue en ese momento cuando descubrieron que estaba desaparecido. Los padres de Jason fueron llamados a sus trabajos y alertados sobre su desaparición poco después. La policía fue notificada de inmediato, pero como Jason era un adolescente, y no es raro que los adolescentes se escapen de casa, no comenzaron su investigación oficial hasta más de una semana después. Aunque no investigarían la desaparición de Jason durante una cantidad considerable de tiempo, su vecindario estuvo en alerta máxima al enterarse de la noticia. Esto hace poco probable que un perpetrador pudiera haber regresado para esconder evidencia o hacer algo que obstruyera el caso, ya que habría sido visto. Sin embargo, cuando la policía comenzó a investigar el caso, no encontró nada notable que no se supiera ya. En las semanas posteriores a la repentina desaparición de Jason, se utilizaron búsquedas terrestres, búsquedas montadas, helicópteros y tecnología infrarroja para tratar de localizarlo. Cientos de personas fueron entrevistadas, y la policía habló con cada casa de la zona inmediata. También investigaron cada aspecto de su vida personal, interrogando a sus amigos y revisando su computadora. A pesar de esto, nunca se descubrió ni una sola pista que pudiera explicar qué le pudo haber pasado. En todo sentido práctico, parecía que Jason simplemente se había desvanecido de la faz de la tierra durante su corto recorrido de 7 cuadras hacia Benson High. Un veterano de 30 años del Departamento de Policía de Omaha le dijo a la madre de Jason, Kelly, que en toda su carrera, este era el caso más desconcertante que había enfrentado. En una investigación, es extremadamente raro no encontrar ni una sola pista después de que alguien desaparece, especialmente en una comunidad transitada donde esa persona era conocida por todos. Nunca se sospechó de nadie, y las autoridades jamás tuvieron una persona de interés. La policía,
junto con la familia y los amigos de Jason, tenía muchas preguntas sobre lo que le ocurrió. Sin embargo, la más obvia era: ¿cómo pudo Jason haber desaparecido durante un trayecto de 10 minutos que había hecho cientos de veces antes, mientras caminaba por una zona residencial a plena luz del día y sin dejar ni una sola prueba detrás? Para responder a esta pregunta, lo primero que hizo la policía fue revisar las cámaras de seguridad de Benson High School, ya que ese era el destino previsto de Jason ese día. Así que era lógico verificar si alguna vez llegó. Nunca llegó, y no fue captado por ninguna cámara en los alrededores, incluidas las cámaras de vigilancia de la secundaria cercana, frente a las cuales habría tenido que pasar para llegar a Benson High. Tampoco pudo haber estado en Bedford Avenue, que era la avenida principal que habría tenido que tomar para llegar a la escuela, ya que la zona estaba simplemente demasiado transitada como para que nadie lo hubiera visto. Esto le sugirió a las autoridades que debió haber desaparecido en algún lugar bastante cerca de su casa. La primera teoría fue que alguien se lo llevó en un vehículo poco después de que salió. Pero, ¿quién pudo haber hecho esto en un lapso de tiempo tan imposiblemente corto sin causar una escena? Además, ¿cuál sería la motivación para que alguien atacara a Jason al azar? Su madre declaró que a Jason le gustaba mantenerse reservado y tenía un círculo de amigos muy pequeño. No había absolutamente nadie en el mundo con quien él tuviera algún problema. Con una estatura de 1,85 metros y un peso de alrededor de 82 kilos, también es poco probable que alguien lo hubiera elegido como blanco para un crimen oportunista, ya que habría sido muy difícil someterlo con ese tamaño. E incluso si alguien se lo hubiera llevado, esto aún no explica cómo pudieron hacerlo sin que nadie los viera. La madre de Jason les dijo a los investigadores que él tenía una personalidad muy tímida, debido a una discapacidad de aprendizaje que afectaba sus habilidades de lenguaje, así que jamás se habría subido voluntariamente al auto de un desconocido. Esto significa que alguien habría tenido que obligarlo a entrar a un vehículo, pero esto es extremadamente improbable considerando el entorno. Literalmente estaba en una comunidad residencial, a plena luz del día. Había muchas casas alrededor y gente caminando por la mañana. Si hubiera habido un forcejeo, seguramente alguien al menos habría escuchado o visto algo. Todo esto apunta a que pudo haber sido alguien que él conocía, pero esta teoría también es difícil de aceptar en esta circunstancia. Debido a su discapacidad de aprendizaje, Jason era bastante introvertido y socialmente torpe, según sus padres. Tomando esto en cuenta, solo se habría subido a un vehículo con un amigo cercano, no con cualquier persona que conociera, especialmente considerando que su trayecto era de apenas 10 minutos. Sin embargo, todos sus amigos cercanos y cualquier persona con quien él tuviera la confianza suficiente como para aceptar un aventón, fueron descartados porque tenían coartada. Además, si alguien lo recogió, es probable que haya sido al inicio de su trayecto, porque si ya estaba cerca de la escuela, no habría tenido sentido aceptar el aventón. La policía también sostiene que esto fue lo que ocurrió, pero si ese es el caso, parece casi imposible que alguien que lo conociera y quisiera hacerle daño estuviera manejando justo en el momento exacto en que él salía, a menos que hubiera sido premeditado y esa persona supiera dónde estaría en ese momento. El problema con esto es que Jason ni siquiera tenía planeado ir a trabajar esa mañana, así que incluso si alguien conocía su horario y estaba planeando hacerle daño, no había forma de que pudiera haber sabido que haría un viaje improvisado a esa hora. Las únicas personas que sabían sobre eso eran el jefe de Jason en Fazolis y la compañera de trabajo que iba a recogerlo, pero ambos fueron descartados por la policía como personas sin relación con el incidente. Algunos sugieren que Jason pudo haber tomado un desvío en un vehículo con alguien que conocía, y que ni siquiera estuvo en su ruta prevista ese día. Por eso no se encontró evidencia a lo largo de ella, pero quienes lo conocían señalaron que Jason era extremadamente responsable y puntual. Jamás habría llegado tarde al trabajo, especialmente considerando que tenía a alguien esperándolo. Ellos sostienen que si aceptó un aventón, solo habría sido hacia la escuela y a ningún otro lugar, lo que le da más fuerza a la teoría de que desapareció en algún punto de su camino habitual ese día. Otros especulan que tal vez no hubo ningún auto en absoluto, y que, en cambio, Jason fue atraído a una casa cercana por un vecino bajo el pretexto de necesitar ayuda. Después de todo, Jason era conocido en su comunidad por tener un gran corazón, y era muy empático con las dificultades de los demás. Algunos creen que un depredador en la zona pudo haberse aprovechado de su amabilidad para hacerle daño. Aunque es posible, esta teoría también es improbable, porque Jason solo tenía 15 minutos para llegar a la escuela. A pesar de su naturaleza amable, Jason era muy puntual, así que probablemente no se habría detenido a ayudar a un vecino si tenía el tiempo encima y alguien lo estaba esperando, como era el caso de su compañera de trabajo.
También es extremadamente inusual que un depredador sea tan descarado. Llevarse a alguien a plena luz del día dentro de tu propia comunidad es posiblemente uno de los crímenes más arriesgados que alguien puede cometer. Es muy poco probable que incluso un delincuente conocido se exponga a este tipo de riesgo. Y no había nadie en la zona que le llamara la atención al departamento de policía de Omaha, como alguien capaz de cometer un crimen así. Una última teoría propuesta fue que quizá no se lo llevaron en absoluto, sino que desapareció por decisión propia. Sin embargo, una usuaria de Reddit llamada de JG123, quien trabajó con Jason en una estación de radio que formaba parte de su programa de radiodifusión en Iowa Western Community College, hizo una publicación desmintiendo esta teoría. Cuando le preguntaron si era normal que alguien simplemente desapareciera de esa zona de Benson por la mañana, y si creía que Jason desapareció por voluntad propia, de JG123 respondió lo siguiente: sería raro que simplemente desapareciera. Mucha gente cree que tal vez conocía a sus secuestradores. Jason no era tonto, y no se habría subido así nada más a un auto con un extraño. Sin embargo, nunca encontraron señales de forcejeo en el vecindario, y nadie escuchó ningún disturbio. Así que tendría que haber sido una abducción con un golpe instantáneo para que no pudiera defenderse, o se fue con alguien que conocía. Pero él era muy responsable, y no habría faltado al trabajo, así que solo se habría ido con ellos para que lo llevaran a la escuela, ya que tenía un aventón esperándolo ahí. Por cierto, era pésimo dando direcciones, así que se iba a reunir con su compañera de trabajo en Benson High School porque era más fácil. No, ni una sola parte de mí cree que desapareció por decisión propia. No, de ninguna manera. De JG123 siguió hablando sobre cómo Jason iba a empezar un nuevo trabajo la semana siguiente a su desaparición, en una empresa llamada Citel Corp como representante de servicio, algo que lo tenía muy emocionado. También le apasionaba su carrera en la radiodifusión, y tenía un futuro prometedor en la industria. Simplemente no había razón para que Jason se fuera por voluntad propia, lo que llevó a muchos en la comunidad, especialmente a quienes lo conocían, a temer que lo que sea que le haya pasado a Jason fue algo siniestro. Pero, ¿qué fue lo que realmente le ocurrió a Jason Jolkowski aquel fatídico día? La completa falta de evidencia o testigos nos deja únicamente con mera especulación, pero en un caso como este, es casi imposible incluso especular sobre lo que pudo haber pasado. Algunas personas opinan que Jason pudo haber estado involucrado en algo que los investigadores desconocían, y por eso simplemente no había pistas. Otros creen que lo que sea que le ocurrió a Jason debió haber sido tan fuera de lo común que nadie podría haberlo imaginado. Sea cual sea el caso, la desaparición de Jason Jolkowski les mostró a los investigadores y al mundo que, a veces, incluso tu propia comunidad puede ser peligrosa. El 15 de noviembre de 2015, Thomas Messick Sr., de 82 años, estaba en su viaje anual de caza de venado justo al sur de Brant Lake, en Horicon, Nueva York. Aunque estaba haciendo algo que le resultaba sumamente familiar, ese día fue diferente, ya que sería el día en que desaparecería sin dejar rastro, para nunca volver a ser visto. Temprano ese domingo, Thomas estaba con un grupo de 7 personas, compuesto por amigos y familiares. Estaban cazando cerca de un pequeño cuerpo de agua llamado Lily Pond. Estaban usando una táctica común de caza conocida como batida de venados, en la que un grupo de cazadores se divide en 2 equipos. Uno conocido como los batidores, responsables de hacer que la presa se mueva hacia el segundo grupo, conocido como los observadores, quienes permanecen esperando para una emboscada fácil. Thomas Messick, junto con otros 3 miembros mayores del grupo, formaba parte de los observadores, y estaban colocados en línea menos de 90 metros de distancia entre sí. Ese día, los miembros más jóvenes del grupo, que eran los batidores, notaron un silencio inquietante en el bosque, casi como si no hubiera vida silvestre en absoluto, mientras se acercaban poco a poco a la zona donde Thomas debía estar esperando en su puesto. Sin embargo, cuando llegaron, se quedaron impactados al descubrir que no estaba por ninguna parte. Confundidos, buscaron en el área inmediata, pero no pudieron encontrar ninguna señal de Thomas. Para entender realmente por qué esta desaparición repentina fue tan impactante para su grupo, primero debemos saber algunas cosas sobre Thomas Messick. Sirvió en el ejército de Estados Unidos como paracaidista en la prestigiosa 82ª División Aerotransportada, y era un cazador experto, además de un gran conocedor del bosque, que había perfeccionado sus habilidades durante décadas. También enseñó entrenamiento de caza y supervivencia durante muchos años. Este nivel de experiencia es realmente lo que hace que su desaparición destaque, porque una cosa es que una persona sin entrenamiento desaparezca en lo profundo de la naturaleza,
Sin embargo, cuando es un experto en supervivencia con décadas de experiencia quien desaparece estando cerca de su grupo, las posibilidades se vuelven mucho más inquietantes. Poco después de su desaparición, el grupo llamó a los guardabosques y buscó desde las 4:30 de la tarde hasta que oscureció alrededor de las 7. En ese momento, la mitad del grupo se quedó para disparar sus rifles y tocar las bocinas de sus autos con el fin de atraer a Thomas hacia la zona, mientras que el resto se fue del lugar y reportó su desaparición a la familia. Al día siguiente comenzó una búsqueda extensa de Thomas, con 13 profesionales de rescate entrenados del servicio de parques que fueron llamados para buscarlo. Ese fue el comienzo de un enorme esfuerzo para encontrar a Thomas, que duró varios meses e involucró en algunos días a más de 300 profesionales y voluntarios, asistidos por perros, buzos y helicópteros. Más de 15 agencias participaron en su búsqueda. Una de ellas fue el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos del FBI, entre muchas otras organizaciones altamente especializadas. Sin embargo, nunca lograron encontrar ninguna evidencia que pudiera explicar lo que le ocurrió a Thomas, ni siquiera alguna señal de su rifle o de su walkie-talkie, que usaba para comunicarse con los otros cazadores mientras estaba en el bosque. En total, se cubrieron más de 10 kilómetros cuadrados, con una zona aún más amplia siendo revisada desde el aire con helicópteros. La desaparición de Thomas Messick es extremadamente desconcertante, considerando lo extensa que fue la búsqueda, y a pesar de eso, nunca se descubrió ni una sola prueba. Su experiencia en supervivencia en el bosque y en cacería también agrega otro grado de misterio a este caso, porque es muy poco probable que alguien con su nivel de entrenamiento se hubiera perdido o desorientado. La búsqueda formal de Thomas Messick terminó el 26 de noviembre de 2015. Sin embargo, durante los años siguientes se realizaron búsquedas periódicas usando perros entrenados para detectar cadáveres. Nunca captaron ningún rastro, y hasta el día de hoy, no se ha recuperado ninguna evidencia de la zona, como si Thomas simplemente se hubiera desvanecido de la faz de la Tierra. Pero, ¿qué pudo haberle pasado a Thomas Messick? Para responder a esta pregunta, muchos señalan su walkie-talkie como una pista crucial. Estaba en el mismo canal de radio que los otros miembros de su grupo. Se encontraba perfectamente dentro de su rango de alcance y sabía cómo usarlo. Entonces, ¿por qué no lo usó si estaba en cualquier tipo de peligro? Si hubiera sufrido algún problema médico, se hubiera lastimado, se hubiera perdido o simplemente hubiera querido dejar su puesto por un momento, fácilmente pudo haber informado a su grupo. El hecho de que nunca escuchara ni una palabra de él sugiere que lo que sea que le haya ocurrido a Thomas pudo haberlo tomado por sorpresa. La aparición del FBI en la escena también fue peculiar en este caso. Su investigación fue cuestionable desde el principio, ya que el FBI no suele encargarse de casos de personas desaparecidas a menos que haya un menor involucrado. Unos días después de iniciada la búsqueda, le informaron a Beverly Messick, la esposa de Thomas, que, cito, algo no está bien con el caso, pero no saben qué. Sin embargo, quienes estuvieron presentes durante la investigación señalaron que el FBI estaba actuando con mucho secretismo y aparentemente no seguía el protocolo habitual. Esto provocó rumores de que el FBI tal vez tenía una agenda oculta que no estaba revelando, y que el caso de Thomas Messick formaba parte de una investigación más grande que estaban llevando a cabo. Hay muchos casos de personas que desaparecen bajo circunstancias extrañas en parques nacionales, y algunos creen que el FBI podría tener un interés especial en este tipo de incidentes. 9 días después de la desaparición de Thomas Messick, un concejal de 68 años llamado Fred Drum también desaparecería bajo circunstancias misteriosas similares, apenas 64 kilómetros de distancia, en Schillerville, Nueva York. Vivía en una granja rural con su esposa, y también era un amante de la vida al aire libre, igual que Thomas. Temprano en la mañana del 24 de noviembre de 2015, la esposa de Fred asistió a un banquete y regresaría a casa más tarde por la tarde. Cuando lo hizo, Fred ya no estaba. Su auto seguía estacionado en la casa, lo que sugería que no pudo haber ido muy lejos. Pero aún así, no había ninguna señal de él. Tampoco faltaba nada, y no había indicios de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Él tampoco se llevó nada consigo, lo que sugiere que salió de la casa con prisa, o que algo lo atrajo hacia afuera y no tuvo tiempo de tomar nada. Después de su desaparición se desató una enorme búsqueda, usando perros, helicópteros e incluso algunos de los equipos de rescate que habían participado en la búsqueda de Thomas Messick. A pesar de esto, nunca se descubrió ninguna evidencia, y el resultado final fue el mismo que en el caso de Thomas. Aunque quizá nunca sepamos con certeza si los dos casos están relacionados, muchos señalaron las extrañas similitudes entre ambos. Los dos hombres eran mayores y tenían experiencia en actividades al aire libre,
y ambos desaparecieron bajo circunstancias misteriosas desde lugares donde se suponía que debían permanecer quietos. Algunos también notaron que Fred tenía acceso a su casa y a su celular, que pudo haber usado si hubiera estado en peligro, pero nunca lo hizo, trazando un paralelismo con Thomas Messick al no usar su walkie-talkie, aunque tenía acceso a él. Esto les sugirió a los investigadores que ambos casos involucraban un elemento sorpresa. Además de esto, los dos hombres desaparecieron con poco más de una semana de diferencia, y relativamente cerca el uno del otro. Muchos creen que estos dos casos tenían que estar relacionados de alguna manera, y que el culpable que el FBI estaba buscando durante la investigación de Thomas Messick también pudo haber sido responsable de la desaparición de Fred Drum. Aunque el FBI potencialmente pudo haber estado investigando algo más siniestro, como un crimen, esta teoría tiene demasiados vacíos. No había señales de forcejeo en la zona donde Thomas desapareció, y considerando que era un detective altamente entrenado, que además estaba armado en ese momento, es poco probable que hubiera caído sin pelear. Pero no había huellas de botas ni ningún indicio de que otra persona hubiera estado en su puesto o cerca de él, aunque algunos señalan que Thomas no podía ver por un ojo, y tenía uso limitado de una de sus manos. Estas condiciones no le causaban problemas en sus actividades del día a día. Aprendió a vivir con ellas, y siempre hacía un esfuerzo por estar más consciente de su entorno debido a ellas, lo que hace muy poco probable que alguien pudiera haberse acercado a él sigilosamente. Además, alguien de su grupo seguramente habría escuchado si hubiera habido un forcejeo, porque estaban a distancia de grito y esa zona del bosque es muy silenciosa. Incluso si alguien hubiera llegado hasta Thomas, no hay forma de que hubiera podido deshacerse de él en el corto lapso entre el inicio de la cacería y el momento en que sus compañeros notaron que estaba desaparecido, que fue de menos de 2 horas. No había huellas de llantas de ningún tipo ni vehículos desconocidos en la zona, y solo había un camino que llevaba al lugar donde estaban, lo que significa que los otros cazadores seguramente habrían escuchado un auto entrar y salir, algo que nunca reportaron. El hecho de que nunca se haya descubierto nada suyo sugiere que fue retirado de la zona, pero ¿cómo pudo alguien haberse deshecho de toda la evidencia, incluyendo los restos de Thomas, el rifle grande que llevaba y sus pertenencias, todo en tan poco tiempo, sin vehículo, estando a solo unos metros de los otros miembros de su grupo de caza y completamente sin ser detectado? Hubo un desarrollo interesante en el caso cuando, durante una entrevista, Sid Sharp, amigo de muchos años y compañero de caza de Thomas, mencionó un ruido metálico extremadamente extraño que escuchó en el bosque, a unos 137 metros de Thomas, el día de su desaparición. A pesar de sus 5 décadas de experiencia cazando, Sid les dijo a los investigadores que era un sonido que nunca había escuchado antes en su vida, diciendo, cito, «O en el bosque. Simplemente no puedo decir qué fue, ¿sabes?» Muchos, incluido Sid, especulan que estos dos eventos tenían que estar conectados, porque es demasiada coincidencia que un cazador experto escuchara algo que nunca había escuchado antes en el bosque, el mismo día en que experimentó algo que nunca había experimentado antes en el bosque, que fue la extraña desaparición de su amigo. Fenómenos extraños como luces en el cielo o sonidos desconocidos se reportan con frecuencia en desapariciones ocurridas en parques nacionales, y algunos creen que esto podría ofrecer una explicación sobre lo que podría estar ocurriendo en estos casos. Sin embargo, ¿qué son exactamente? Todavía no tiene explicación. La desaparición de Thomas Messick sigue desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy, ya que simplemente no hay una explicación lógica, y cada teoría lleva más preguntas que respuestas. Si se suponía que debía quedarse quieto en su puesto ese día, ¿por qué lo habría abandonado? Si dejó su puesto, ¿a dónde pudo haber ido? ¿Y por qué no alertó a su grupo con su walkie-talkie? ¿Qué tan lejos pudo haber llegado realmente por su cuenta a su edad? Si sufrió algún tipo de incidente fatal repentino o sucumbió a los elementos, ¿cómo es que nunca se recuperó su cuerpo? Y finalmente, si hubo un crimen de por medio, ¿cuál habría sido el motivo? ¿Y cómo pudo alguien haberse deshecho de él sin ser detectado y sin un vehículo? Aunque quizá nunca se nos revele toda la verdad, alguien allá afuera sabe algo. El 8 de mayo de 1965, un físico ionosférico de 26 años llamado Carl Robert Disch desaparecería cerca de la estación Byrd, en la Antártida, donde trabajaba en sistemas de radio para la Oficina Nacional de Estándares y Tecnología. Aunque quizá no suene tan descabellado que alguien desaparezca en un lugar tan inhóspito como la Antártida, su desaparición fue de lo más extraña. A las 9:15 de esa mañana, se suponía que Disch debía estar regresando del edificio de ruido de radio en el que estaba trabajando hacia el laboratorio de propagación,
que era la estación principal del complejo. Por su trabajo, regularmente tenía que recorrer la distancia muy corta entre estos edificios, que era de poco más de 1,6 kilómetros, y ya lo había hecho docenas de veces antes. Las dos estructuras estaban conectadas por una línea de mano, que es una cuerda larga utilizada para ayudar a los investigadores a orientarse de un edificio a otro cuando la visibilidad es mala debido al clima. Él estaba muy familiarizado con este trayecto, ya que tenía que hacerlo varias veces por semana, y no debería haberle tomado más de 20 minutos. Sin embargo, ese día, el reloj marcó las 10, y Dish todavía no había llegado a su destino. Preocupados, sus colegas decidieron formar un grupo de búsqueda en vehículo y salir a buscarlo por su ruta prevista. No encontraron ninguna señal de Dish, pero alrededor de las 11:30, descubrieron un conjunto de huellas cerca del edificio de ruido de radio. Ahí fue donde su equipo se encontró con el primer misterio. En lugar de dirigirse hacia el sur siguiendo la línea de mano, como se esperaba, las huellas iban hacia el oeste, en dirección a la pista de aterrizaje donde llegaban los suministros por avión. Era como si algo hubiera inspirado a Dish a cambiar de rumbo en el último segundo e ir en otra dirección. Sus colegas siguieron esas huellas durante 6,4 kilómetros, momento en el que se detuvieron abruptamente. El equipo tuvo que regresar al campamento para cargar combustible, además de ir en la dirección equivocada. Había algo interesante en las propias huellas. Sus colegas inicialmente especularon que se había perdido y que había tomado el camino equivocado, ya que esa sería la primera suposición en un caso así. Sin embargo, juzgando por el espacio entre sus huellas, su ritmo era muy constante y sus pasos eran consistentes, como si tuviera una dirección clara en mente. No eran las huellas de alguien desorientado, eran claramente intencionales. Los colegas de Dish sabían que él no habría caminado simplemente 6,4 kilómetros en línea recta, un ritmo constante si realmente estuviera perdido. Así que dedujeron lógicamente que debía estar caminando hacia algo. Sin embargo, no está claro qué pudo haber sido exactamente, ya que ese día no llegaba ningún avión con suministros a la pista de aterrizaje, y no había huellas de botas desconocidas ni marcas de llantas. Era muy impropio de Dish romper el protocolo de la manera en que lo hizo, lo que significa que lo que sea que vio debió haberle causado una enorme curiosidad. Después de cargar combustible, el equipo volvió a salir hacia la pista de aterrizaje y continuó la búsqueda durante otras 3 horas. No lograron encontrar ninguna señal de Dish, y para ese momento, la nieve comenzaba a cubrir sus huellas. A las 7 de la tarde de esa noche, otro equipo fue enviado para realizar una búsqueda extensa en la línea de suministros, el refugio James Way de emergencia y la zona del depósito de combustible, pero no tuvieron éxito. 1 hora después, reunieron a todas las personas disponibles para formar una cadena humana con el fin de buscar desde la base principal hasta la pista de aterrizaje donde las huellas de Dish habían desaparecido. También encendieron los reflectores por toda la estación y dispararon bengalas cada 30 minutos para atraerlo hacia la zona. Esto continuó hasta que la visibilidad se volvió demasiado baja como para que las bengalas fueran efectivas. Al día siguiente, el 9 de mayo, se organizó otro grupo de búsqueda en vehículo, que cubrió un área de 1,6 kilómetros de ancho por 14 kilómetros y medio de largo, desde la base hasta la pista de aterrizaje y más allá. Lograron volver a localizar algunas huellas ocasionales que no habían sido alteradas y que ya habían sido descubiertas previamente. Sin embargo, ellos también perdieron el rastro cuando las pisadas parecieron detenerse de repente a 6,4 kilómetros al suroeste del edificio de ruido de radio. A las 7:40 de la mañana del 10 de mayo, ya con una cantidad considerable de tiempo desde la desaparición de Dish, un equipo de búsqueda de 8 hombres salió de la estación para buscarlo como un último esfuerzo desesperado. Equipados con 2 vehículos, un refugio de emergencia y suficiente combustible y provisiones para durar una semana, la búsqueda comenzó en el complejo principal, avanzando en dirección sur mientras realizaban barridos hacia el este y el oeste, para cubrir la mayor cantidad de área posible. Avanzaron durante 19 kilómetros, marcando su camino con banderas para no revisar la misma zona 2 veces. Aún así, no encontraron más huellas ni ninguna señal de Dish. El 12 de mayo, el equipo realizó una búsqueda en los sectores noreste y sureste de la estación Bird, en caso de que algo se les hubiera pasado. Se planearon más búsquedas para los 2 días siguientes. Sin embargo, las condiciones climáticas lo hicieron imposible. Para el día 14, se había revisado una enorme área de 90 kilómetros cuadrados en los alrededores. A pesar de esto, Carl Robert Dish nunca volvió a ser visto, y en las semanas siguientes fue declarado presuntamente muerto. Aunque no es algo inaudito que personas desaparezcan en zonas con condiciones climáticas extremas,
Hay muchas partes de este caso que simplemente no tienen sentido. La teoría predominante es que la baja visibilidad, mezclada con condiciones climáticas impredecibles, desorientó a Dish e hizo que se desviara de su camino previsto. Sin embargo, esta teoría no se sostiene por varias razones. Él había hecho el recorrido entre los dos edificios docenas de veces y conocía íntimamente el complejo. ¿Qué pudo haber sido tan diferente esta vez para Dish? ¿Cómo pudo desorientarse tanto como para ir en la dirección equivocada, a pesar de que era un trayecto corto y rutinario? Incluso con una visibilidad muy baja, habría sido imposible no ver la línea de mano, ya que estaba justo al pie de la escalera que te lleva al edificio de ruido de radio, y la habrías visto inmediatamente al llegar al suelo. Sin embargo, si de alguna manera no vio la línea de mano, esto todavía no explicaría por qué caminaría en línea recta a un ritmo constante durante kilómetros. Si se hubiera perdido, sería muy fácil notarlo en sus huellas, ya que habrían sido mucho más irregulares. Las huellas que dejó indicaban claramente que estaba caminando hacia algo con un objetivo en mente. Esto se demuestra aún más por el hecho de que sus huellas seguían siendo visibles 1 hora y media después de que sus colegas notaron por primera vez que estaba desaparecido. Si podían ver claramente las huellas de Dish tanto tiempo después de que él saliera de la zona, entonces, ¿qué pudo haberle impedido simplemente seguirlas de regreso al edificio de ruido de radio si estaba desorientado, tal como lo hizo su equipo? Para muchos, esta es una señal clara de que no estaba caminando sin rumbo. Tenía un objetivo. Sin embargo, esto plantea la pregunta: si es cierto que Dish estaba caminando hacia algo, como sugerían sus pisadas, ¿qué pudo haber sido? Las anomalías alrededor del caso, junto con la falta de cualquier evidencia concreta, han llevado a muchos a especular que Carl Robert Dish fue llevado por alguien o algo. Aunque esta teoría puede parecer demasiado descabellada para algunos, muchos están convencidos de que es una posibilidad debido al corte abrupto de las huellas de Dish a 6,4 kilómetros del edificio de ruido de radio. Aunque los escépticos argumentan que el resto de sus huellas fueron cubiertas por nieve fresca, y que por eso el rastro pareció terminar de golpe, esto no tendría sentido dado el contexto. ¿Cómo es posible que los primeros 6,4 kilómetros de su rastro fueran claramente visibles, incluso 1 hora y media después de que desapareció, pero el resto de alguna manera quedara completamente cubierto, como si solo hubiera nevado después del kilómetro 6,4? Esto dio origen a la idea de que la única forma posible en que sus huellas pudieron haberse detenido de esa manera es que hubiera sido levantado del suelo. Aunque es una idea difícil de creer, quienes apoyan esta teoría también afirman que encaja perfectamente con la historia, sugiriendo que después de avisar por radio a sus colegas que volvería al complejo principal, Dish vio una nave en la pista de aterrizaje y decidió investigar, razón por la cual cambió de rumbo en el último segundo. Una vez que se acercó a ella, fue llevado, y por eso sus huellas avanzaban en línea recta a un ritmo constante antes de terminar abruptamente. Esta teoría también podría explicar lo que experimentó el equipo mientras buscaba a Dish. Varias fuentes afirman que durante la búsqueda de Dish, así como en los meses siguientes, hubo una ola de actividad extraña alrededor de la estación Byrd, principalmente luces extrañas en el cielo cuyo origen no pudo encontrarse, y ruidos extraños a lo lejos, considerando que la Antártida está deshabitada y que la estación Byrd era el único centro de investigación en cientos de kilómetros. Uno tiene que preguntarse qué pudo haber estado produciendo esos extraños avistamientos y sonidos. Algo también interesante sobre los días posteriores a la desaparición de Dish, además de la actividad anómala alrededor de la estación Byrd, fue la desaparición de su perro, un husky llamado Gus. El equipo especuló que Gus pudo haber captado el olor de Dish y salió a buscarlo, solo para encontrarse con el mismo destino que él, cualquiera que haya sido. Aunque la teoría de la abducción podría explicar las anomalías alrededor de este caso, muchos simplemente no pueden aceptar una idea tan extravagante y, en cambio, proponen explicaciones más racionales, aunque ninguna de ellas tiene mucho peso una vez que analizas los hechos. Una teoría es que Dish pudo haber sufrido una crisis mental, ya que se rumora que lo habían engañado durante un juego de cartas apenas unos momentos antes de salir del edificio. Ya afectado por las condiciones de aislamiento, muchos creen que esto pudo haber sido la gota que derramó el vaso, y lo hizo caminar hacia la nada sin ninguna intención de volver jamás. Pero, ¿por qué Dish haría algo así? Era un científico joven y brillante, altamente entrenado para vivir en el Ártico. La idea de que hiciera algo tan drástico por algo tan simple como un juego de cartas simplemente no tiene sentido para alguien de su nivel. Eso tampoco explicaría el final abrupto de las huellas de Dish ni dónde pudo haber terminado para que nadie lo encontrara. Una teoría alternativa dice que Dish pudo haber sido extraído de la estación Byrd por el gobierno soviético usando un helicóptero,
ya que quizá era un agente encubierto para ellos. Después de todo, esto ocurrió durante el punto más intenso de la Guerra Fría, y un hombre con las habilidades de Dish habría sido extremadamente valioso para la Unión Soviética, especialmente en el puesto en el que estaba, recolectando datos para una importante institución estadounidense. En aquel entonces, había muchas historias de científicos que desaparecían bajo circunstancias sospechosas, y se especulaba que eran agentes soviéticos extraídos después de completar su misión. Algunos creen que Dish pudo haber sido uno de esos científicos que trabajaban encubiertos para los soviéticos. Esta teoría también podría explicar hacia qué estaba caminando y por qué sus huellas se detuvieron abruptamente, ya que la ráfaga de aire de las hélices del helicóptero pudo haber movido la nieve y cubierto las pisadas. Pero esta teoría tampoco está libre de fallas. La estación Byrd está a más de 640 kilómetros de la costa más cercana, y aún más lejos del complejo más cercano. Por lo tanto, simplemente sería imposible cubrir una distancia así por aire, a menos que los soviéticos tuvieran una base secreta en Estocolmo instalada cerca, de la cual hasta el día de hoy no sepamos nada. También es poco probable que un helicóptero pudiera haberse acercado tanto a la base sin que al menos alguien lo notara. 56 años después. No estamos más cerca de resolver el caso de Carl Robert Dish de lo que estábamos el 8 de mayo de 1965. Aunque al principio sí parecía un caso simple y cerrado de un hombre que simplemente se desorientó durante mal clima y sucumbió a los elementos. Una vez que realmente exploras los hechos, te das cuenta rápidamente de que aquí ocurrió algo fuera de lo común. Y aunque quizá nunca sepamos qué fue, este caso es un duro recordatorio de que, a veces, la explicación simple simplemente no funciona. Aunque quizá nunca sepamos qué les ocurrió a las personas cubiertas en este video, solo podemos esperar que algún día sus familias puedan tener respuestas. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.